Padre, te damos gracias por este momento que vamos a dedicar al estudio de tu palabra. Sea tu palabra, Señor, trayendo bendición a tu pueblo, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos las revele conforme a tu propósito, Padre. Abre nuestra mente y nuestros corazones y danos memoria para guardarla, Señor, y ponerla en práctica y ponerla por obra, Señor. Gracias te damos por cada hermano presente. Te pedimos, oh Dios, que los bendiga y bendice aún los que vienen en camino, los que no han llegado y los que no puedan venir. Padre, y bendice a todo aquel que escuche tu palabra por las redes, Señor, y pueda usarla conforme a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 dijimos que terminamos los capítulos donde vimos la santidad, llamamiento a una vida santa, donde vimos el pueblo de Dios, vimos que era como piedra viva y todo esto, ¿verdad? Y hoy entramos deberes conyugales. Muy bonito, ¿verdad? Hermano Santiago, ¿tiene el micrófono a mano? Nuestro locutor preferido. Vamos a leer los primeros 7 versículos corridos. Estamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, y el hermano Santiago va a leer los primeros 7 versículos, que hablan de deberes conyugales. Adelante, hermano. Deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estigma delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Oiga, este capítulo es precioso. Entra con una exposición para todos y en una forma clara, ¿verdad? Y vamos a estarlo viendo en una forma, entender este texto de una manera fiel y en un contexto expositivo. Expositivo porque lo que exponemos es la palabra. Y la palabra es la que tenemos que tratar de entender, porque ella es la que nos revela la verdadera actitud y el comportamiento del Hijo de Dios, del cristiano, del redimido por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que comienza haciendo un llamado al hogar, a la familia. Y comienza hablándole ¿a quién? A las mujeres, a las madres, ¿verdad? ¿Cómo debe vivir un cristiano en un mundo hostil, difícil, ¿verdad? Ese es el tema central. El testimonio primero en el hogar. Ese testimonio que debemos dar en el hogar, pero se dirige primero a las esposas y luego a los esposos. Ganar al esposo con una vida piadosa. Y le pone un ejemplo eso es en el matrimonio desigual. Cuando ya el matrimonio está establecido y la esposa llega a los pies de Cristo y a veces no ha llegado el esposo, entonces le da ejemplo a la esposa de cómo debe vivir para ganarse aún al esposo para Cristo, ¿verdad que sí? Asimismo, es lo mismo para el esposo. Cuando en un matrimonio, en un yugo desigual, lo más bello es el matrimonio igual. Los dos
redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Los dos con una misma dirección. Pero también aquí dice claro cómo debe hacerlo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido. Y cuando se habla de sujeción, la grandeza, muchas personas consideran que estar sujeto es humillarse. No, al contrario, la mujer crece cuando está sujeta al mandato de Dios, a lo que establece Dios como cabeza. Si cualquiera de nosotros acá comienza a andar por nuestra cuenta y no por lo que dice Cristo, no nos estamos sujetando a la cabeza, ¿verdad que no? Entonces no está creciendo, está tirándose más por debajo, quedando muy mal y muy por debajo. Así, él le está diciendo a la mujer, dice, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por conducta de sus esposas. Que el conducirle a la esposa en un hogar no solamente se gana a los hijos, se gana aún si el esposo es inconverso, y se gana no solamente, a él dice lo que creen, no solamente a la pareja, sino también a la comunidad, a los vecinos, porque los demás ven la actitud y la actividad del hogar. Por eso dice, ganar al esposo con una vida piadosa. La verdadera belleza es la del corazón. Cuando ese corazón está sujeto a Dios, es cuando verdaderamente vale. Y como Dios lo que mira en nuestros corazones, no mira nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra grandeza, ni nuestro título, ni nuestro ser. Él mira nuestros corazones y ve, y manda que sean así. Igual nos dice bien claro, dice, los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué sin palabra? O sea, los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué le parece esto? Testimonio. Un hecho, siempre hemos dicho que un hecho vale más que 10 dichos, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, cuando la mujer actúa en una actitud de orden, de respeto, de conocimiento, se ve ante los demás y los demás pueden decir, yo quiero ser así, como esa mujer. Las demás vecinas, las demás personas, y comienzan a ganar. Es diferente cuando ven una persona, una mujer, gritona, resabiosa, con problemas, cosas. ¿Se gana a alguien esa? No gana a nadie, ¿verdad que no? ¿Cuándo gana? Cuando su corazón está conforme al corazón de Dios, en humildad, amor y obediencia. Dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta, o sea, pura, sin defectos, sin mancha, y también de respeto al orden establecido, al orden divino, al orden establecido por Dios. Vuestro atavío, y aquí le habla hasta de su forma de vestir. Le dice que vuestro atavío no sea el eterno, de peinados ostentosos. No quiere decir que anden de peinadas y nada de esto, No nos confundamos. La mujer, el cristiano, la mujer cristiana debe lucir bien, tanto para la iglesia, para todos los hermanos, para la iglesia completa, como porque luce bien para Cristo, ¿verdad? No podemos andar como dicen por ahí, como dicen andan los pavos, con el moco para abajo, tristes y apavallados, ¿verdad que no? Andamos gozosos, ¿por qué? Porque tenemos el motivo para estar gozosos, ¿verdad? Por lo tanto, no quiere decir eso. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso. Lo que quiere decir, bien claro, sino el interno, el del corazón. Contra ese no hay nada, ¿verdad? Contra ese es como el amor, nada puede contra él. ¿Es cierto? Vuestro atavío, y dice bien claro, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable, un espíritu tranquilo y apacible.
pacífico, humilde, sencillo, sin el orgullo vanaglorioso de ostentar una creencia falsa que no sea la creencia, lo que ve el Señor, que es nuestro corazón. Y le llama bastante, por eso creo que a la mujer, gloria al Señor, el texto, todos estos primeros versículos se dedican con amor. El apóstol Pedro lo hace con mucho amor, dedicados a las esposas, al hogar. ¿Ve? Pedro, recuérdese que aún siendo casado, tuvo que dedicarse a su trabajo, ¿verdad? Y tuvo que nombrar diáconos para que se encargaran de las responsabilidades y las cosas de los hogares, porque ellos no podían dejar la palabra de Dios. Pero nunca se descuidó y tuvo cuidado de todo, en todo momento de la familia, ¿verdad? Dice, por lo tanto, él lo hace con amor, que es de grande estima delante de Dios. El versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pone, por ejemplo, una madre de la promesa, donde vino la promesa, Isaac, donde vino el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la descendencia. Por lo tanto, por eso dice, de la cual venimos a ser hijas, ¿verdad? También todos vienen a ser hijas, todas las madres de eso. Y está hablando de Sara por el respeto que tenía a su esposo, el hermana Mildred. Quería abundar en sí desde el capítulo, desde el verso 1 al verso 6, le está hablando a la mujer. Completa. Y yo pienso que es triste ver una mujer que le falte el respeto a su esposo delante de la gente. Eso se ve muy mal, especialmente en una mujer que se llame cristiana, ¿ok? Muchas veces estos versos quizás se malentienden, porque tristemente, aún en el pueblo de Dios, hermano, hay mucho machismo. Y vienen a los caminos del Señor y a veces no tratan bien a su esposa. Sí. Entonces, esto se presta para que a veces las esposas se cansan y tal vez le falten el respeto también a ellos. Pero nosotras como mujeres de Dios tenemos que ser muy cuidadosas en esto. Y también en cuanto a la vestimenta, porque ahí dice, dice que vuestro atavío no sea eterno. Pero hoy todo el mundo tiene una cadenita de oro, ¿verdad que sí? Y esto no quiere decir que eso es ostentoso, no. Pero quizás en aquel tiempo, amado, quizás las mujeres usaban esos sombreros, esas vestimentas bien elaboradas, y quizás por eso el apóstol Pablo dijo referente a la vestimenta, pienso yo. De lo que, en realidad el apóstol Pablo se refería porque en esos momentos habían grandes lujos. Pedro en ese momento estaba hablando a pueblos que había muchos problemas, muy ostentoso. Incluso habían lujos que se ponían las mujeres y los cuales aparecían en los diferentes templos, con lujos muy ostentosos. Pero aquí está hablándole al pueblo cristiano. El pueblo cristiano tiene que entender algo con respecto a lo que te decía, que a veces hay machismo. A veces yo me pregunto, cuando Dios dice que se someta a toda autoridad,
Dice, no dice a la autoridad buena, porque hay autoridades que son difíciles, ¿verdad? Pero Él manda, aún en la autoridad difícil, Él no dice, obedezcan al que es bueno con usted. Dice tanto al bueno como al malo, incluso a los difíciles. ¿Por qué? Porque la autoridad, pero entonces resulta que nosotros vemos una persona, vamos a decir, como el caso que usted hablaba de una persona machista, que vas a tener que darle cuenta a Dios por ese machismo. Ahora la mujer tiene que darle cuenta a Dios por someter, si no se somete. ¿Usted me entiende? Tenemos que entender eso. La palabra es clara y es clara en ambos sentidos cuando le dice tanto a uno como al otro, que dice que no se someta nada más a la autoridad buena, también a todas, porque son establecidas, toda autoridad establecida por Dios, y más la familia es establecida por Dios. Y cuando Dios establece cabeza, establece cabeza. Si dice que Cristo es la cabeza y no nos sometemos a Cristo, estamos violando, ¿verdad? Y así pone el ejemplo de autoridad. Es difícil para una persona someterse a una autoridad difícil, mala, problemática. Y eso se da aún en los trabajos. No solamente en el hogar. No es solamente la mujer con el hombre difícil. Hasta en los trabajos vemos gente, mire que cualquiera, cuando da la espalda, yo recuerdo cuando estudiaba administración, me pusieron un ejemplo de los japoneses. Y el señor Hiroshi era un señor que tenía un economista tremendo, que le ofreció a Estados Unidos programa de economía. Y Estados Unidos no quiso porque dijo que estaba sobre control. Le dice a Japón, presentó su programa, y él decía que le asombró ver allá que había un cuartito encerrado donde estaba el jefe, ¿cómo le llaman esto que le dan trompada? Un zambá de eso. Estaba un cuartito y ahí estaba un zambá, y el zambá era el jefe. Y cuando el jefe se portaba tan mal y desesperaba al trabajador, dice que él pedía permiso y le daban el permiso para entrar al cuartito. Cuando entraba ahí, los demás se reían, todo el mundo se reía porque veía que iba. Y desde que llegaba ahí, cogía el jefe, y se desahogaba. Cuando venía de allá, venía sonriendo, como quien dice, le di 60 trompas, ¿me entiendes? Pero era difícil someterse a ese jefe. Era tan difícil que le ponían el zambá. Y el zambá en Japón era eso, el jefe. Pero como no puede hacer nada delante de la gente, ni faltarle el respeto, ni faltarle al trabajo, tiene que cumplir con lo que diga. Entonces le desahogaba. Yo no digo a las esposas que pongan a los esposos como un zambal. No se entienda por ahí. Pero eso se hacía. Ahora, la ventaja de la esposa no es porque hay personas que dicen, si la mujer dice, no, yo no me voy a quedar callada. ¿Ves? Los medios televisivos, ¿qué es lo que le enseñan a usted? Si le pisa un pie, písele el otro. Usted empoderada. El empoderamiento y la cosa. Pero el empoderamiento que está hablando aquí la palabra no es empoderamiento, es el corazón humilde y apacible. Apacible y afable. ¿Entendemos? Entonces tenemos que coger. Cuando nosotros cogemos los medios televisivos, vamos a ver que siempre hay una justificación para oponerse a lo que Cristo dijo, cuando dijo, lo que Dios una, no lo desuna el hombre, lo que Dios une, no lo desuna el hombre. René quiere decir algo. Pastor, allá habían personas que decían, no, y utilizaban ese versículo mal, porque decían, Dios no me llamó a yugo desigual, ese hombre es el diablo. Así mismo lo decían. Y se armaban unos pleitos, pero yo le decía, ¿qué te hizo? No, que ese hombre es difícil, pero no cumple con sus obligaciones. Sí, pero es que él quiere hacer lo que le da la gana. Sí, pero te da golpe. Le digo yo, no me da golpe, pero ¿y qué es lo que él? No, es que él quiere hacer lo que él quiere y no se lleva de mí. Entonces, la pregunta es, ¿Él tiene que llevarse de ti o eres tú que tienes que llevarse de él? Explícame eso. Entonces viene el dilema. Sí, así es. Hay que entender el orden establecido por Dios en el hogar para poder saber cuál es la situación. No, pero ellas eran cristianas.
Mire, le decía siempre en mi empresa, yo tenía mucha gente bajo mi autoridad, pero yo también estaba bajo autoridad. Entonces, cuando yo iba a hacer algo y veía a dos personas, cogía ideas y había gente muy buena, tal vez con más conocimiento que yo por debajo de mí, y yo buscaba esos consejos de esa persona. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto así, así, así? Y buscaba. Claro, cuando ya entraban en discusión, en contradicción en esa cosa, ellos tenían que decir, no, es así que se hace esto y esto es lo que va a hacer. Pero hay momentos que hay, y eso pasa en la pareja. En la pareja deben entender el diálogo, lo más bello que hay. Si no hay diálogo, ahora, yo siempre digo que el diálogo efectivo es cuando yo escucho en una escucha activa, proactivo. Porque si yo no escucho, y es solamente como dice René, si la persona nada más dice, aunque es difícil, pero es que tal vez no está oyendo qué es lo que está diciendo el otro. Tal vez la razón no está. Entonces muchas veces está por ahí. Pero realmente nosotros tenemos que saber que hay un orden establecido por Dios y un orden que debemos seguir. Tanto dice la palabra que no, el premio no está en usted en obedecer a lo bueno, al que los ama. Porque hasta los enemigos, hasta los delincuentes aman y aman a su compañero, sus secuaces, sus compañeros, su tribu, su grupo, su zeta o su pandilla, lo que sea. Pero lo difícil es amar a aquel que no hace la vida difícil. Y no solamente es amarlo, es que cuando le amamos, le dice a la mujer afable y apacible, también se le está ganando en el corazón. Y está demostrándole al Señor. Por eso dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, vivir en paz con todo el mundo. En cuanto dependa. Depende siempre de nosotros vivir la paz. Que el otro quiera vivir en discordia, pero yo quiero vivir en paz. ¿Verdad? Y eso es lo que debemos hacer. Los primeros 6 versículos, como dice la pastora Midre, dedicados a la mujer. El 7 dice, ya cambia y se va a los maridos. Vosotros, fíjense que en el primero habla, así mismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, ¿verdad? Y el 7 comienza a los hombres, vosotros, marido, igualmente, hay una igualdad, ¿verdad? De lo que le he dicho antes, igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Porque el hombre es heredero, pero la mujer es coheredera junto con el hombre de la gracia de la vida, de la gracia de nuestro Señor. Y ella está recibiendo también esa gracia y es coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese, un nuevo ingrediente que trae las palabras acá. Yo estoy orando al Padre Celestial por X o Y motivo, pero no vivo sabiamente dando honor a la que está a mi lado. Lo que vivo es maltratándola, como dice la pastora, como el machismo, el poderío, el daño y las ofensas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué resulta eso? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que realmente no solamente estoy dándole honor a ella, sino estoy también ganándose ante Dios, que así como trato a mi esposa, así como trato a mi compañera, así como la respeto, la amo y la protejo, Dios, el que juzga todo, el juez justo, nos va también a escuchar, aún en nuestras oraciones personales y particulares. No solamente estamos tratando con respeto y con honor a la mujer, sino estamos diciéndole al Señor, yo te agradezco lo que tú has hecho, lo que ha establecido la familia, la mujer que me ha dado por compañera, la esposa. Y yo debo
protegerla mucho. Vemos que en el día, en el posmodernismo, las cosas cambian, que la mujer, a veces, que el hombre quiere que la mujer sea quien... Es más, ya ahora hasta la demandan cuando se divorcian. Hasta le ponen, hasta child support y todas las cosas. ¿Ves? Como si la mujer fuera la responsable del sustento. ¿A quién le mandó el Señor el sustento? Realmente fue al hogar, fue al hombre, al caballero. Entonces, cuando el hombre actúa conforme a los mandatos de Dios, no solamente recibimos la bendición, sino también la aprobación en nuestras oraciones. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna participación? Yo he oído un dicho que dice que la felicidad de un hogar está en el hombre. Y es porque cuando el hombre trata bien a su esposa, cuando la atiende, cuando la tiene en estima, ¿ok? Automáticamente la mujer responde a eso. Pero cuando el hombre es difícil. desestima a su esposa, no la tiene en cuenta, la ignora, le habla feo, ¿qué pasa con la esposa? Quizá al principio sé que aguanta, pero llega un momento en que no va a dar resultado ese matrimonio. Primero se pierde el amor, se mata el amor. Le mata el amor. Se mata el amor y eso es crítico, eso es, tiene que entender. Entonces, por eso no solamente ganamos se gana con la pareja, ante la compañera, también ganamos la aprobación de Dios. Y eso es lo que nos habla. Hermana Marta. Este es un tema bien largo. Seguro. Este es un tema que no se puede tratar con esos 3 versículos, imposible. No. Imposible. Primero, el primer error que cometemos es cuando la mujer no puede buscar marido, dice la Biblia. Muestra todo el tiempo que los papás mandaron a los hombres a buscarle mujer al hijo, ¿verdad? Eso yo lo aprendí cuando me convertí. Segundo, cuando ya nos casamos, tomamos la decisión, ¿verdad? Es que vienen los problemas. Ahora dice, bueno, nos quedaremos solteras, ok. Pero lo otro, en este versículo, cuando habla del hombre, es bien profundo, no lo podemos como agarrar a la ligera, sobre todo los esposos. No está hablando de los hombres en general. Hay hombres que son ostentosos, ¿sabía? Y en este último tiempo, una de las cosas que se está viendo en los hombres es la ropa marcada en su cuerpo. Eso se ve en las mujeres. O sea, no dejan, como decía mi esposo, las mujeres no dejan nada a la imaginación del hombre. Y yo pienso también que hay esposos que pueden mirar a la mujer antes de salir, pero también ellos tienen que mirarse. Lo otro que se refiere aquí al esposo, es que ese versículo 7 es muy fuerte para el esposo, muy fuerte. Una de las cosas que le dice, como que le dice, mira, no ores porque yo no te escucho. Eso es lo que dice. Claro, eso es lo que traduce textualmente. Si mi esposo no tuviera una relación buena conmigo, no ore. Porque dice, hay un dicho vulgar, dice que no pasa del techo, ¿verdad? Maltratar a una mujer, yo creo que lo compartí con Arelis, por esas cosas de la vida. Cuando vinimos a este país, nos encontramos con casos pastorales muy tristes. No sé por qué el Señor nos puso a hacer eso, no me lo pregunte, pero a nuestra casa llegaban esposas con sus hijos donde decían, no nos vamos de aquí hasta que mi esposo, pastores, estoy hablando de pastores, no cualquier, no, hasta que mi esposo no venga y le arreglemos situaciones. Eso se ve a todo nivel. Y una de las cosas que pienso, porque una de las luchas más terribles, aunque lo hablamos en todos los cultos, es que no estamos orando. Nos levantamos, gracias Señor, mire el trabajo, el desayuno, la comida, no estamos orando. Cuando yo no oro, tomo un tiempo, porque no es orar manejando en el carro ni en la cocina, no, cuando yo tengo mi jefe, yo tuve mi jefe en PDVSA y me mandaba a llamar, yo no caminaba en la oficina de él con un café y oye, háblame, no, yo me tenía que sentar y era un hombre. ¿Por qué no tomar un tiempo con el Señor? Y los hombres, a los hombres es que le da la responsabilidad, no es que a la mujer no.
Pero a una mujer no tiene que dársele un golpe, es una palabra, es un dicho. En una comida, mira, yo he visto hombres que, digo, mira, yo se la tirara hasta por la cara. No respetan ni que hay una persona extraña, son despectivos y son gente que conocen al Señor. Y eso dice que cuando... Dicen que conocen al Señor, perdón. No, porque son ministros, yo los conozco. No, pero dicen Son que son... evangélicos. Sí, pero déjeme decirle que hay ministros que dicen que son ministros. Oye, entonces estamos bien perdidos ahorita. Sí, no, en eso estamos Porque perdidos. tenemos gente en los altares, entonces, Recuérdese que no son que hay, ministros. recuérdese que hay muchas personas Sí. que no han sido transformadas por el Espíritu Santo. Entonces las mujeres se casaron con el hombre equivocado, porque no han sido transformados. Bueno, pero... Las mujeres se casaron con los No, me pastores refiero, equivocados y no, con esta los parte ministros me refiero equivocados. a su referencia a ministro. Entonces yo le digo, hay personas que tenemos que entender en cada equipo, por eso la vista de la iglesia no debe estar nunca sobre el pastor, sino sobre No, Cristo. estoy hablando de la esposa y el esposo, Sí. que es lo que se refiere el capítulo este. Yo no me refiero al grupo pastoral, no. Ok. No. Aparte, Pero dejamos si aparte la los persona ministros. que tiene conocimiento no actúa según la palabra, la gente que nos sentamos a mirarlos, Ujú. ¿qué nos queda? Sí. ¿Qué nos queda? No, O sea, ¿cómo se le puede uno acercar a esa persona? Sí. Porque Su no inquietud tiene, es válida. Y dice que cuando entremos a orar y entremos en el aposento, pero después nos dice que entremos más adentro en lo secreto, dice que Él que nos conoce en lo secreto, Ujú. eso es fuerte. Nos recompensará Dice, en público. Él, exactamente, porque tenemos que aprender a quitar barreras. Está bien. Sí, es correcto. Sí, lo que usted dice de que hay personas, yo entiendo. ¿Por qué? Recuérdese que hemos hablado siempre acá que el enemigo, donde vienes a buscar súbdito, no es en la calle porque eso lo tiene ganado, es en las iglesias. Y hemos visto personas que ceden y sucumben ante los problemas y las cosas. Y hemos visto, por eso el mismo Jesús le dijo aquel día, puso el ejemplo y dijo, en tu nombre, aquel día me dan en tu nombre, hicimos tal cosa, hicimos milagros, resucitamos, hicimos todo eso. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, esto lo tenemos que tener claro y no podemos perdernos como iglesia, de que en el pueblo de Dios Sí, hay todo. muchas personas que no han sido transformadas. Y el que no es transformada no actúa. Entonces yo no pongo, por ejemplo, eso porque yo sé que el que no ha sido transformado vas a tener problemas. Se va a ir con la secretaria. ¿Me entiendes? Y va a dejar la esposa. Bueno, a veces no tiene que irse con la secretaria. No, un ejemplo, es un decir. Uno ve los ojos Un de decir hermanos porque de la hay- iglesia que se van. Pero le pongo ese ejemplo porque hay ejemplos de eso. ¿Verdad, Sí. pastora? La pastora conoce y sabe por qué lo digo. pero yo pienso que una persona, un hombre que tenga 30, 40 años en el Evangelio y si no ha leído la Biblia está perdido. Porque no va a saber cómo tratar a su esposa, menos a sus hijos. Mire, hay gente Porque que han esos son leído... modelo para ellos. Pues déjeme decirle algo, hermana. Hay gente que han leído la Biblia y la conocen de memoria. Oiga bien, hay gente que han leído la Biblia. La cuestión no está en leer la Biblia, es en la revelación del Espíritu Santo Claro. sobre la Biblia a la persona. Es que realmente el Espíritu Santo vino a nuestra vida con un propósito. Revelarnos la palabra y ser transformados. Porque fuimos apartados para Él. Eso es santidad, ¿verdad? Separado para Dios, para Cristo. Entonces, si en esa separación yo no me someto a la obediencia de la palabra, yo no voy a ser transformado. Entonces, puedo ministrarle por 20, 30, 40, 50 años, pero no ministrarle para afuera, pero no ministrarme a mí dentro. Y por tanto puedo conseguir. Juan quiere... Un cristiano verdadero, transformado, lleno Exacto. del Espíritu Santo, también falla, también puede fallar y también tiene sus defectos. O sea, no hay nadie santo. No El somos ministro, perfectos. El que esté lo más rebosado, el único perfecto fue Jesús sobre No la somos tierra. perfectos, eso está Entonces, correcto. cada persona, por más cerca de Dios que esté, tiene sus debilidades. Exacto, no somos perfectos. Exacto. La palabra es Por- no somos Por eso perfectos. le dice el Señor a Pablo, cuando Pablo le oraba por el aguijón, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y no debemos, por eso digo, no debemos mirar a la persona o al pastor, porque a quien nosotros tenemos que mirar es al que no falló. ¿A quién? A la cabeza, a Cristo. Sí, y con respecto a la pareja, usted tiene razón en el llamado al esposo, pero primero estaba, y era lo que estábamos hablando ahorita cuando decíamos que aún nuestras oraciones no se escuchan ante el Señor si nosotros tratamos mal a la esposa. A principio lo definimos de esa manera, ¿usted ve? Eso. Juan. Y el mejor ejemplo lo tenemos con David. David falló y tenía un corazón conforme al corazón. Que era profeta, probablemente es la persona más citada en el Nuevo Testamento. ¿No? Y Sin Dios embargo, dice un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cometió el pecado más horripilante, que no fue el acostarse con Betsabé. No, Él crimen. manda a matar al marido de Betsabé y de la forma en que lo manda a matar. O No, sea, ahí hubieron un sinnúmero, una cantidad de pecados. Y es obvio de que hubo un periodo largo en que él incubó toda esa cosa, porque la mujer salió hasta embarazada y todo. O sea, no fue que él cometió un pecado hoy y ya, no. Él duró un periodo de tiempo. No, lo programó y lo organizó el crimen y toda esa cosa. Señor, continuamos. Pastor, Sí, María Montilla, sí. este tema de los problemas conyugales en el matrimonio, específicamente y especialmente hablando del matrimonio cristiano, es un tema que pica y se extiende. La palabra de Dios dice, en la viña del Señor hay de todo. Primeramente, como dijo el hermano, solo porque estemos en la iglesia, seamos cristianos, leemos la Biblia y verdaderamente y que seamos cristianos, que sí aplicamos la palabra de Dios, pero que no somos perfectos, en algo vamos a fallar también, porque estamos en esta carne. No es que estoy excusando ninguna falta o ningún pecado, ni ningún mal comportamiento, pero es así. Es la realidad de quienes son, de que estamos en un cuerpo imperfecto. Amén. Entonces, Eso es así. nosotros en la iglesia, los problemas, por eso la palabra también de Dios nos dice que Él va a empezar juzgando su casa primero. Es a nosotros que Dios nos va a juzgar primero, su casa. ¿Por qué? Por todos estos problemas que hay dentro de la iglesia. Yo me atrevo a decir, si mal no estoy equivocada en este % que voy a poner, que un 50, y corríjanme los pastores de aquí, un 50 o un 60% de la palabra en la Biblia, de lo que hay ahí, de los mensajes, de las promesas, incluyendo todo lo que Dios nos habla en la santa palabra, es para sus hijos, es para la iglesia, más que para los que no conocen. Que la iglesia, la palabra es para los cristianos, es para Más ellos, para la sus iglesia, seguidores. un 70, lo sube entonces el porcentaje. Amén. ¿Por qué? Por todos los problemas y situaciones que hay dentro de la iglesia. Ya voy a terminar, pastor. Sí, breve. Yo digo que esta situación, y es un tema muy bueno, y me voy a atrever a sugerirlo, como la pastora ahorita explicó. Muchos de los problemas en la iglesia, en los matrimonios tienen muchos problemas que necesitan ayuda. Entonces, yo digo que esto se abre para una prédica tipo Consejería. Consejería, Consejería. pastora. Sí. Sí, Bien. se necesita, y una de las razones por la cual, y yo no estoy Mire, excusando a la mujer ni estoy excusando al hombre, ya estoy terminando, es que si una mujer ve que el hombre no se sujeta a Dios, no lee la Biblia, no está sujeto ni a Dios ni nada, que Dios no es su enfoque, y la mujer sí está sujeta, entonces es un poquito difícil tú sujetarte a ese hombre. Pero yo no estoy excusando, hay que hacerlo, porque Dios nos dice que Él nos va a recompensar. Nosotros tenemos que hacer lo correcto como esposa. Amén. ¿Ok? Con la- Pero hay que hacerlo. Yo entiendo. Amén.
Orar, claro que sí, hay que hacerlo, pero que yo digo que también a veces a ti se te vuela el capero y tú dices, espérate, y lo pone en su sitio de vez en cuando, le agarra la soga, Entendemos. hablando en la carne, ¿ok? Es la realidad de la vida, Amén. es difícil, Con Danilo pero ahora. nada. Bien, gracias. Es difícil la situación, pero hay que entender lo que dice la palabra. Pero hay que someternos a lo que dice la palabra. La palabra es la que instruye. Lo que tenemos que saber que la palabra de Dios es ley. Y no es lo que yo crea o lo que yo entienda, sino es lo que dice la palabra. Danilo. Buenas noches. Quería compartir en 2 Timoteo, Pablo le da a Timoteo, le da los requisitos de cómo debe de ser un siervo de Dios. Y dice, una de las cosas muy importantes, que dice que el siervo de Dios, el hombre que no sabe gobernar su casa, mucho menos va a estar en las cosas del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es la imagen que va a representar de Jesucristo ante la iglesia. Amén. Entonces, un neófito, una persona que dice, ahí está, si leemos 2 Timoteo, Sí. ahí va a decir todos los requisitos Para que un Pablo buen- le da para que nosotros podamos ver si esa persona es un siervo de Dios. Ahí dice todos los requisitos: hombre amable, hombre de una sola mujer, Sí. y da todos los detalles. Amén. Y la palabra clara habla de gobierno, del gobierno en la iglesia, del gobierno en la casa, del gobierno en la familia. Habla de gobierno. Nosotros tenemos que ver la palabra en una forma positiva, como lo manda. Claro, si no sabe. Que vamos a encontrar personas que no se someten. Lo sabemos que, como dice, eso lo hay en todas partes, y aún en las iglesias, y en todas partes lo vamos a encontrar. Y el que no se somete, pero se supone que cuando estudiamos la palabra es porque estamos buscando, ¿qué? Someternos a la voluntad de Dios. Entonces, sabemos que usted le predica a 20 y tal vez uno escucha la palabra, pero tal vez 8, 10, 15 rechazan, ¿verdad? Asimismo, en el mismo pueblo de Dios vamos a encontrar personas que se dejan arrastrar. ¿Usted me entiende? Yo he visto personas caídas después de muchos años de pastoreo y que están descarriados, que se han dejado extraviar. ¿Usted me entiende? Usted ve, la hermana tiene ejemplos de personas que la condujo a ellos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que condujo a una multitud de iglesias y que al final ellos, ¿qué pasó? Se extraviaron. ¿Eso no es cierto? Entonces, y así muchos casos que vemos realmente que se dan. Sabemos que eso es como, esto lo digo como dice el hermano, que dice que no somos perfectos. Jesús es el ejemplo del peligro del cuerpo. Cuando él siendo perfecto, sin pecado, oraba sin cesar. Y oraba al mayor tiempo de su vida, nos lo demostró en oración, buscando la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba en carne y él sabía que las tentaciones estaban. Y fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. ¿Pero por qué tentado en todo? Porque al seguir la palabra fue obediente hasta la muerte. Obediente a la palabra. Por eso yo digo, sabemos que en el mundo hay de todo y pueden pasarse 20, 30, 40, 100 años por ahí trabajando y la misma palabra no haber trabajado. Y a veces trabajan para afuera, que muchas personas encuentran la verdad y siguen y buscan y encuentran la salvación. Y ellos mismos no miran a su interior porque son transformados. Ahora, necesitamos seguir las instrucciones de la palabra porque ella busca. Estas enseñanzas no es para que nosotros las apliquemos a otros, es para que nos las apliquemos a nosotros mismos. Eso es lo principal. Es para que nos las apliquemos nosotros mismos. No es para que yo mire para afuera. Decía mi papá, el que escupe para arriba, la saliva le cae encima. ¿Me entiende? Es para que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Y luego una buena conciencia. Santiago, ¿me puede leer lo primero? Del 8 al 12, por favor. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternamente
misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre lo justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí resumen, en estos versículos resumen todo lo que hemos visto y lo que hemos hablado para atrás. Mire, devolviendo mal por mal. En mi tiempo de consejería, me he encontrado con muchos casos y uno de ellos era una persona que tenía problemas en el matrimonio y lo primero que me decía, recuerdo que era una secretaria de un club allá, y ella me decía lo siguiente: es que yo me puedo quedar callada, si me dice esto yo le digo esto, le devuelvo. Yo ahí es que entonces está el problema, dime y te diré. Tu problema está justamente en que tú no te puedes quedar callada, ya tú lo acabas de decir. Aprende a callar y a responder. Mira lo que dice la Biblia. Le abro la Biblia. La blanda respuesta aplaca la ira. Se queda callada, pasa un tiempo y lo que estaba roto se reparó. El matrimonio fácilmente se reparó con 2 o 3 consejitos, así de sencillo, con la palabra. Porque cuando estudiaba consejería, me decía el doctor, recuerdo, Nuno Rodríguez, que una de las cosas es que no apliquemos lo que nuestras experiencias, ni experiencia propia, sino que apliquemos la palabra siempre y en todo momento. Y eso es verdad. Si aplicamos el amor de la palabra, ¿verdad? Pero si esa persona comienza a decir, no, porque yo no me puedo quedar callada, o yo no me puedo quedar callado, entonces es tremendo pleito. Hermana Débora. Yo creo que una de las armas más poderosas que hay en el matrimonio es el silencio. Si el esposo dice, debemos de mantenerlos callados. Llevo 46 años con mi esposo y vengo en los caminos del Señor hace 30 nada más. Pero ha aprendido. Pero vengo de familias, porque no solamente yo, bueno, es lo que yo entiendo, que la Biblia no es solamente para el cristiano, la Biblia para mí es el manual de vida de un ser humano. Amén. Donde se crían principios, valores y todo lo demás en una familia se es estable. Amén. Yo llevo desde que yo empecé a tener a mis hijos hace 42 años, mi esposo me dijo, dedícate a los niños que yo voy a trabajar. Amén. Siempre he tenido un buen esposo, pero esto no es problema de correr, esto es problema de resistencia. Amén. Y las personas a veces pensamos que un matrimonio es fácil. Y en un matrimonio hay que soportarlo todo, pero con respeto y con principios y con valores, porque eso es lo que después ven nuestros propios hijos en la familia. Eso es lo que yo entiendo de todo esto. Amén. Muchas gracias. Muy sabia su palabra y muy apropiada. Eso es así. El que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal. Dice el versículo 10. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y entonces escucha las oraciones. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y la persona que está, uno de los males más viejos que hay, el mal más viejo, ¿cuál es? La desobediencia. Esa fue la que llevó al enemigo donde está.
desobediencia. Y muchas personas se le ha enseñado que dominar y estar por encima y no obedecer le da valor. Y eso lo que hace es denigrar, aún ante la sociedad, pero principalmente ante Dios. Dice el versículo, y sus oídos que están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es importante que podamos ver eso y que entendamos que no solamente trae bendiciones a la pareja, no solamente trae bendiciones a los hijos, trae también bendiciones a la comunidad, pero sobre todo trae bendiciones personales a cada uno cuando nos sometemos a la palabra, amando y siguiendo las instrucciones. Y según el consejo claro. Dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nosotros seguimos el bien, ¿quién puede hacer el daño? Aún la palabra dice, no se mortifiquen en los textos que vimos anteriormente, porque digan cualquier cosa de ustedes mintiendo, no importa. Malo es que digan algo que sea siendo verídico, pero que digan lo que digan mintiendo no nos van a hacer daño, porque aquel que está en los cielos sabe, reconoce, y el que está en nuestros corazones. Envidia. Más también si alguna cosa, dice el 14, leo el 14, padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Y el 15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Condición especial cuando estamos siendo testigos, cuando somos hijos de Dios, porque fuimos salvos, redimidos por el Señor Jesús, tenemos que representar a Cristo y ser testigos. Y cuando hacemos algo y actuamos, pensemos siempre en qué estamos haciendo. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero nos comportamos en una forma. Cuando yo digo que amo a Dios, yo tengo que pensar en verdad quién es Dios, la verdadera pureza de Dios. Y si yo le amo y Él ha puesto parte en mí, de Él, su espíritu, yo debo entender que debo ser cuidadoso. ¿Por qué caemos muchas veces? ¿Y por qué caen los hombres? ¿Por qué caen los ministros, los líderes? Porque justamente descuidan la santidad de Dios en su vida y desconocen realmente por quién fueron llamados, cuál fue el precio que se pagó por usted y por mí, y qué debemos hacer. Entonces, la forma más clara, cuando dijo Jesús, y el Padre dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, la mejor forma de nosotros amar, de mostrarle a Dios que le amamos a Él, es amando a quien Dios ha puesto con nosotros. ¿Y cuál es? Esa compañera que nos ha puesto al lado, o ese compañero que nos ha puesto al lado, y esa familia que desciende de nosotros, y esos hijos y esa comunidad. Entonces, la mejor forma de demostrarle a Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas, como dice aquí, es cuando realmente vivimos en una forma amable, afable, confianza y de acuerdo con la palabra del Señor. Ahí no hay temor, ¿verdad? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. El que venga y calumnie tenga de qué avergonzarse. ¿Y qué dice el versículo 18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, no solamente fue incluso y predicó a aquellas personas que cuando Noé, que habían muerto, que cuando el arca, que aquellos que cayeron, que estuvieron allí, aún allá fue y le predicó a todas esas personas. Cuando estudiamos y buscamos a quién le predicó, encontramos que le predicó a los que fueron, a los que cuando Noé, y Noé diciéndole del arca, y ellos
continuaban, dice, en su vicio, en su borrachera, orgía y todas las cosas. Y aún a esos pecadores fue allá y le predicó. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Lo que a una vez desapareció, dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, esta carne va a seguir con problemas, va a seguir atrayéndose al pecado. Pablo decía, ay, miserable de mí, que el bien que deseo no hago, y el mal que no quiero es el que hago. Esa es la carne, ¿me entiendes? Porque la carne tiraba para allá siempre, y va a seguir tirando. Por eso dice, bien claro, en otro tiempo, nos salvas, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, un limpio conocimiento de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la pureza de Dios, de la santidad de Dios, que aprendamos a amar tanto a Dios y entendamos que Él es tan puro y santo que nunca hagamos lo malo por amor a Dios. Y aborrecer tanto lo malo que siempre hagamos lo bueno. ¿Ve? Es una forma, yo aprendo que amar a Dios, demostrarle a Dios que les amo, es aborrecer tanto lo malo que siempre hago lo bueno. Entonces yo quiero entender que aunque la carne continúe con sus debilidades, en mi conciencia, dice, aspirando a una conciencia limpia, ¿verdad? Y buena. Y dice, termina el 21, bueno, lo vale de nuevo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, una conciencia que sepa y que entienda quién es Dios, su pureza, su santidad, su amor y su perfección, lo que nos haga alejarnos de todo lo que nos contamina. Y dice, conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y el 22 nos dice, quien habiendo subido al cielo, estás a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Abogado tenemos en los cielos al Santo. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Si nosotros nos aferramos a Él, si lo buscamos como nuestra fortaleza, si lo encontramos en nuestros corazones y llenamos nuestra vida de su presencia, nosotros vamos a encontrar que no es cuestión de hombre. Sabemos que este hombre sigue siendo débil, que este hombre sigue siendo imperfecto, que este hombre sigue siendo atraído hacia las cosas que le atrae. En una clase de ingeniería de protección, metales catódica, yo enseñaba que el hierro lo que más persigue es ponerlo. Usted coge un pedazo de hierro y lo pone afuera y empieza a oxidarse. Empieza a oxidarse inmediatamente hasta que se destruye. Porque lo que persigue es volver a lo que era antes. ¿Dónde estaba el hierro? En la tierra. ¿Cómo se vuelve a la tierra? Destruyéndose, oxidándose. Y en base a esa teoría uno saca, ingeniería saca una teoría que es la protección catódica. ¿Cómo evitar que esa oxidación se dé en los metales? Y es tratando de evitar el contacto con el oxígeno, para que el oxígeno, el oxidante número 1, entonces uno busca una polaridad hacia el tubo. Bueno, esto es una clase de ingeniería de metales que no vamos, pero lo que quiero decirle, el hierro tiende a volver
al óxido, a la tierra por el óxido. Esta carne también quiere volver a lo que es polvo, tierra, nada, ¿verdad? Y vas a volver a eso, ¿cierto? Vas a volver, no importa dónde se quede, dónde se vaya, dónde se quema, que sea en el vientre de un pez, en una sepultura, en un incinerador, y se quema, no importa dónde sea. Esto no va a existir, porque es corruptible. Y dice que nada corrupto puede ver la gloria de Dios. Pero tenemos que poner eso corrupto al servicio de la palabra. Entonces cumplimos con un propósito, con una meta en nuestra vida. Que lo que realmente está aquí nos sirva aplicando lo que está aquí. ¿Verdad? Sin nuestra participación nos pasamos unos minutitos. Yo quiero dejar un texto en hebreo. Ajá. No solamente los pastores, a los líderes. Dice, obedeced a vuestros pastores. Yo diría que a los líderes también. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Porque hay de qué quejarse, porque hay personas que son difíciles, aún en las autoridades, y eso es lo que decíamos al principio. Pero Dios no nos dice que nada, pero ¿qué decíamos primero? Que no nos dice, sírvale al que es bueno, sino obedecerse en toda autoridad. Y nosotros estamos dispuestos a eso. Aún a que el que yo le doy cuenta a Dios que yo obedecí, ahora Él le dará en cuenta, como el amo que mandó el esclavo, el siervo, a la prisión, de cuando su amo le había perdonado, pero él al de él no lo perdonó, sino lo mandó a la prisión. Así que cada uno va a dar cuenta. Aquel dio cuenta porque perdonó, pero este no va a dar cuenta que aún siendo perdonado, no perdonó. Entonces nosotros debemos dar cuenta en una forma afable. Así como dice el texto que leyó la hermana, no solamente a los que son fáciles y buenos, sino a todos. Le damos gracias a Dios porque nos pasamos unos 2 o 3 minutos. Le damos gracias a Dios porque terminamos en este momento y porque esperamos la actividad del viernes. Eso es importante. Eso es importante. Así que concluimos este estudio y el próximo miércoles seguimos con el capítulo 4.